contarnos un poco cómo fue la experiencia personal, así un poco en general, la experiencia con las familias allí en Palestina. Bueno, pues lo primero, pues decir que se trataba de una brigada que fue organizada por el Movimiento de Solidaridad Brigadista, también por la UJC, y que consistía eso, en ir a lugares donde pueda haber un especial interés político, una coyuntura que pueda ser interesante, y para conocerla en primera línea, y eso fue lo que fue, y por eso decidimos ir allí. Y con la ventaja esa de que en estas brigadas vas ahí y estás en contacto con la gente de la zona, con los movimientos políticos y sociales de la zona, y en nuestro caso pues viviendo en las casas de la gente de allí y conociendo todo de primera mano. Y una de las cosas que llama la atención en primer lugar es la solidaridad de la gente y la hospitalidad, cómo te abren sus puertas, te ofrecen todo y demás. Por poner un ejemplo muy impresionante, en un principio con el hombre que estuvimos, pues nos quedamos los primeros días. Luego decidimos quedarnos también los últimos días, fue una decisión así un poco de última hora, y él, el último día que nos quedamos, se prometía con una mujer y nos invitó al acto en el que se prometió con la mujer, habiéndonos conocido hace unos días. Es un ejemplo de cómo tú vas ahí y comparten todo, te ofrecen todo y te... También la diferencia entre simplemente el trato de la gente en Palestina y el trato de la gente en Israel. No hicimos más que llegar a la parte de Jerusalén, a la israelí, y fuimos a entrar al tranvía, se nos sentó al lado una mujer, nos preguntó ¿de dónde sois? Y dijimos, somos de España, y nos dijo, de España, vuestro gobierno no está apoyando a Israel, no está apoyando a Israel. Y nos preguntó, ¿pero vosotros qué pensáis sobre Gaza? Nosotros allí teníamos que decir lo que mandaba el guión. Luego, por ejemplo, en un checkpoint, antes de salir cuando nos íbamos ya a ir hacia el aeropuerto, un militar también nos preguntó en el checkpoint que qué opinábamos sobre Gaza. Y le decíamos, hombre, es que os estáis defendiendo, la hacéis muy bien, estamos mintiendo. Y el hombre decía, claro, es que no piensan en los niños, los militares, los milicianos no piensan en los niños, no hacen más que matar a los niños, no sé qué. Y lo que hacen allí es que les come la cabeza todo y más. Simplemente hay que ver la sociedad lo militarizada que está, los carteles que te puedes encontrar, simplemente todo sobre el ejército, tiendas que te venden cosas sobre el ejército, todo así. Y bueno, ¿por qué Palestina y no cualquier otro sitio? Pues la verdad es que algo que pensábamos en el momento de llegar y que nos atraía bastante era el proceso histórico que iban a vivir de unidad entre las distintas fuerzas políticas, ¿no? Entre Hamas, que está que controla Gaza un poco el gobierno, y Al-Fatah, que tiene mucho más peso en Cisjordania. Estaban en un proceso de unidad que precisamente la acción de Israel, con la excusa un poco del secuestro de los tres chavales israelíes, fue un poco una forma de torpedear ese proceso. Y como digo, fue una de las cosas que nos llamó la atención para ir ahí. Una cosa positiva, porque siempre la unidad, la lucha por la liberación palestina es positiva, y al final acabamos yendo en un contexto mucho más negativo, como ha sido la ofensiva sobre Gaza y la masacre en Gaza, que es lo que comentaba antes David, de que el soldado israelí pues nos comentaba que los milicianos palestinos que no piensan en los niños de Israel, pero vale, en su ofensiva sobre Gaza han muerto muchos más niños que milicianos palestinos. Y dices, ¿quién realmente no respeta a los niños? ¿Quién no respeta los derechos de los niños? ¿Y quién realmente ha cometido un genocidio? Vosotros fuisteis en un momento en el que los ataques por parte de Israel se intensificaron.
como pudimos ver, bueno, el ataque al hospital a uno de los hospitales de Gaza, ¿se vive con miedo estando allí? No, en realidad no. Nosotros no tuvimos ningún problema porque íbamos con gente del Partido Popular Palestino, que es el antiguo partido, que era antes el Partido Comunista. Y al ir nosotros con ellos, en realidad no había ningún problema. Pero, por ejemplo, estuvimos en el entierro de un mártir y el muerto lo enterraban justo debajo de la colonia que había matado al mártir. Es decir, en una colina, hay una colonia, pues el cementerio está a 100 metros debajo. Entonces nosotros nos acercamos con el mártir hasta 200 metros al cementerio. Y el chaval que iba con nosotros nos dijo que nos quedáramos ahí por si acaso, porque podía haber enfrentamientos. Y cuando nos fuimos, ese mismo día mataron a otro chaval en esa misma colonia. Ese es el mayor problema. El mayor problema que hay en Palestina, bueno, en Cisjordania, para los europeos, es el entrar en puntos clave de conflicto, porque a los europeos allí no les pueden hacer nada. Algo que comentábamos mucha gente, claro, pues antes de ir pues nos llamaba locos por ir a una zona en guerra, y algo que les intentamos dejar en todo momento claro era la distinción entre Gaza y Cisjordania. Que Gaza es una zona en la que ya no hay ocupación como tal, sino que simplemente simplemente entre comillas está sometida a un bloqueo, y ahí fue donde se concentraron las acciones de Israel, los bombardeos y demás. En Cisjordania pues realmente no hacía falta, porque ahí están sometidos a una ocupación militar continua, que es lo del tema del checkpoints, de alambradas y demás. Y como decía él, ahí la presencia militar es continua, y el único riesgo para un europeo o para un internacional es el tener una detención o una muerte accidental en un choque en estas manifestaciones o concentraciones, pero realmente en ningún momento ahí llegamos a sentir riesgo por nuestras vidas.